Lamentablemente, dentro del cristianismo hay una gran influencia, y cuando le digo gran influencia, me refiero a un 85% de una influencia dentro del cristianismo que no es cristianismo original. Es solamente una práctica religiosa, pero no la realidad de la vida cristiana. En otras palabras, en el cristianismo el día de hoy estamos, haga de cuenta, que acudiendo a conseguir grano de maíz, pero en medio de toda la paja, entre la hoja que tiene el maíz y la basura que forma. Y hablando de nuestro país, México, que lo que más usamos es el maíz y el frijol, estamos acudiendo a recoger el frijol que nos comemos, pero el frijol está lleno de paja. Tiene un 80% de paja y hay que buscar así minuciosamente, con mucho cuidado, el granito de maíz y el granito de frijol. Ojalá que me entienda. Le estoy hablando del maíz que se va a recoger cuando está en medio de tantas hojas, la hoja donde viene envuelta la mazorca. Le estoy hablando del frijol, que viene en una vainita y que cuando se seca se hace basura, y que si se deja todo junto, hay que batallar para encontrar el grano del maíz y encontrar el grano del frijol. Que para poder conseguir 1 kilo de frijol hay que tomar también 90 kilos de paja. Ojalá que me entienda mi hermano, ojalá que me entienda mi hermana, y ojalá que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios y que tomemos en serio las cosas de Dios. El tema en este día se titula Pecado sexual fuera del matrimonio y la Biblia. Quise tomar esta frase, pecado sexual fuera del matrimonio y la Biblia, para poder encerrar todo el tipo, toda la clase de pecados que tienen que ver con la sexualidad. Quiero que ponga atención. Hace unos 20 años hacia atrás, se podía hablar muy fácilmente de el adulterio y de la fornicación, más que todo. Pero en este tiempo tenemos que mencionar todo tipo de pecado de carácter sexual, porque como nosotros sabemos, ya no es algo que esté escondido. En estos días se puede mirar a una pareja de mujeres unidas llevando una vida sexual entre ellas. Es muy normal que en estos días 2 hombres vivan juntos y practiquen la sexualidad entre ellos 2. Y también estamos mirando las acciones sexuales aún de los líderes cristianos en contra de jovencitas o niñas de su misma iglesia, o la acción del pecado sexual motivado, promovido por el mismo líder de la iglesia cristiana en contra de
mujeres de la iglesia que en ocasiones están unidas en matrimonio y que, por supuesto, el esposo de ellas viene a ser traicionado por el mismo líder de la iglesia con la complicidad de su propia esposa. Y así podemos ver una diversidad de formas de cometer el pecado sexual. Por eso es que ahora ya no me refiero solamente a lo que es el adulterio o la fornicación, sino que tomo este término, el pecado sexual fuera del matrimonio, lo cual quiere decir el pecado sexual o la acción sexual que no trae la aprobación de Dios. Entonces, el título del mensaje en este día es pecado sexual fuera del matrimonio. Pecado sexual que no es una acción sexual agradable a Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Por eso titulé al mensaje de hoy, pecado sexual fuera del matrimonio y la Biblia. Y una vez más les recuerdo, busque, escuche, mire videos en televisión, en YouTube, en Facebook, y se va a dar cuenta que es muy raro encontrar a un siervo de Dios que hable acerca de este pecado. O sea, como que este tipo de vida que se está viviendo en este mundo en estos días, Satanás tiene influencia sobre muchos líderes, por alguna razón ha de ser, para que no hablen en contra de él. Yo quiero invitarles, hermanos, y una vez más les digo, el Señor no solamente me ha encargado que le dé un mensaje a usted, sino Él me ha estado exhortando a mí a que viva una vida conforme a Él le agrada. Es decir, que si yo estoy unido con una mujer en matrimonio, me mantenga fiel a esa mujer. Que si yo necesito mujer, pues entonces cuide a mi esposa, atienda a mi esposa, busque amar a mi esposa para que no tenga problema con esa situación delante de Dios. Así es que el Señor primeramente me exhorta a mí a que viva ese tipo de vida que a Él le agrada en esa área, y luego que también le dé el mensaje a su iglesia como estoy en estos momentos para compartírselo. Entonces, el tema de hoy es pecado sexual fuera del matrimonio y la Biblia. Hoy nos vamos a centrar en algo muy importante que lo vamos a estar mirando desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuál sería la aplicación en estos días en cuanto a esto? Para comenzar, aquellos que me pueden ver por Facebook, por YouTube y por Majestad Televisión acá en Estados Unidos, detrás mío hay una imagen. Es supuestamente la imagen de aquella mujer que los judíos, comenzando por los líderes judíos, encontraron a esa mujer en pleno acto de adulterio. Y todos esos hombres que usted mira alrededor del Señor, que se mira inclinado y escribiendo algo en tierra, y la mujer que usted mira en el centro, la cual
estaba a punto de ser muerta a pedradas por toda aquella gente que estaba alrededor de ella. Ahí tenemos ese cuadro maravilloso que lo cita la Sagrada Escritura. Y yo quisiera, hermano, hermana, que pusiéramos atención hoy en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de la persona que cometía el acto del adulterio o el acto de la fornicación. Yo quisiera en estos momentos que pusiéramos atención y que me acompañara usted, mi hermano, mi hermana, al libro de Levítico, al capítulo 20 y versículo 10. Ahí podemos nosotros descubrir algo muy especial. Y quiero que ponga usted mucha atención. Esto era un mandamiento dado por Dios. Y dice así, Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Se da cuenta? Esto es una orden de parte de Dios. Esto es un mandamiento de parte de Dios a toda aquella gente que formaba parte de su pueblo. En otras palabras, si nosotros nos consideramos pueblo de Dios, debemos entender que hay un orden establecido por Dios de lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Y aquí tenemos lo negativo, es decir, lo que nosotros no debemos hacer como su pueblo. Note aquí lo que dice Levítico capítulo 20 versículo 10. Está hablando Dios y dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Si encuentran a alguien de mi pueblo, oiga bien, si un hombre de mi pueblo empieza a enamorar a una mujer casada de la misma gente de mi pueblo y la mujer casada accede a tener relaciones sexuales con él, entonces me los matan a los dos. Al que vino a aquel matrimonio para romperlo, para dañarlo, y a la mujer que accedió y que estuvo de acuerdo en participar en aquella acción sexual con aquel extraño, con aquel desconocido que vino a dañar ese hogar. Entonces, hermanos, vamos a verlo tal como es, porque aquí es donde a veces entran las cosas que le conviene a la gente y hay veces que se acomoda lo que nos conviene y anulamos lo que Dios dice. Pero abierta y directamente Dios dice aquí: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué quiere decir? Que
toda persona que practicara la relación sexual no aprobada por Dios, y la única aprobación por Dios es la unión en matrimonio de dos personas, porque las dos personas en mutuo acuerdo buscan la bendición de Dios para poder cumplir con lo establecido por Dios. Que si queremos tener relaciones sexuales, en primer lugar debemos de ser libres y debemos buscar primeramente la bendición de Dios. Aquí me voy a detener un poquito. Estamos viviendo en un tiempo cuando en la iglesia cristiana existen muchos adulterios, porque hombres que no tienen pareja y mujeres que no tienen pareja de pronto se encuentran, y no porque el destino, como dicen por ahí, los haga que se unan, o porque la casualidad los hace que se encuentren. Nosotros mismos, oiga bien, hermano, hermana, nosotros mismos nos encargamos de acomodar los tiempos y las ocasiones y nos encontramos ahí. Porque lo primero que nosotros deberíamos hacer si estamos solteros y queremos guardarnos para Dios es orar a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, para comenzar quiero pedirte que alejes de mí toda tentación. Quiero pedirte que controles mis emociones y mis sentimientos humanos, y que de ser posible esas emociones y sentimientos humanos los transformes en sentimientos divinos y en deseos de hacer tu voluntad. Porque si nosotros no vamos con esa expectativa y no vamos buscando que Dios nos ayude de esa manera, en cualquier momento que nos encontremos con la tentación, vamos a caer. No debería yo de darle este testimonio, porque posiblemente haya personas que no lo van a creer, pero el que la persona lo crea o no lo crea me tiene sin cuidado. Yo tengo una relación con Dios, es única, es mía, y solo Dios es mi testigo. Así como todos ustedes, hermanos y hermanas, viven una vida privada que yo no la conozco, ni me interesa conocerla, y tienen una relación íntima con Dios, buena o mala, pero Dios la sabe y usted la sabe. Yo quiero decirles, ustedes van a escuchar por ahí, o a poco ya escucharon, que hace tiempo, por allá por el año 2000, el pastor Rafael Rodríguez cayó en adulterio, cayó en fornicación. Y de ahí se armó un circo tremendo, hubo un escándalo tremendo. Y hay personas que hasta el día de hoy, oiga bien lo que le digo, me odian porque ellos dicen que yo le fallé al Señor. ¿Por qué estoy sacando a flote esta situación que sucedió por allá por el año 2000, 2002, 2003? Ya ni recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque la noche que a mí me acusaron injustamente de adulterio, precisamente antes de irme a dormir, caí de rodillas delante de Dios
Y llorando le clamé a Dios y le dije: Señor, mi esposa se acaba de ir no porque yo la haya enviado. Mi esposa se acaba de ir por algo que ella sintió y que no la pude detener. Y yo me quedo acá para cumplir con una serie de campañas. Tenía yo muchas iglesias allá en México con las cuales me iba a reunir. Y le dije: Señor, yo voy a tener que cumplir con mi trabajo, me quedo acá. Mi mujer se fue. Había unas hermanitas en la misma casa donde yo estaba. Y yo le dije: Señor, lo primero que te voy a pedir es lo siguiente. Toma control de mis sentimientos, toma control de mis emociones. Y no me permitas en ningún momento ofenderte y ofender a una de mis hermanitas, ni con el pensamiento. Le dije: Señor, me pongo en tus manos, quiero hacer un buen trabajo ahora que me quedo acá en estos días, y yo espero que tú me des la victoria. Jamás me imaginé que esa noche le iban a llamar a las 2 de la madrugada a la hermana que era mi esposa a decirle que yo estaba en adulterio con una de aquellas hermanitas. Había 2 hermanitas ahí en esa casa. Con una me relacionaron que yo estaba en adulterio. Y la otra hermanita, y doy nombre y apellido para que tengan ustedes una claridad de que le estoy diciendo la verdad. Una hermanita era la hermana Linda, era hija del copastor de la iglesia y estaba con la otra hermanita durmiendo en el mismo lugar. Y esa noche, cuando a mí me acusaron de estar con una de ellas en adulterio, ellas estaban llenas del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y yo estaba leyendo mi Biblia. Y déjeme decirle, hermano, hermana, aquello fue tan terrible que hubo un escándalo tremendo. Pero quiero que ponga usted mucha atención. Después de esa noche que a mí me acusaron de adulterio, yo seguí terminando la campaña y un buen grupo de pastores y hermanos se dieron cuenta de lo que pasó porque yo les conté. Y entre los que estaban escuchándome lo que yo les decía que me habían inventado, estaba aquella hermanita Linda, la hija del copastor, la cual era testigo, aparte de Dios, de que ellas habían estado allá en una recámara después que ellas terminaron de orar, y yo estaba en el lugar donde yo estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces, les digo, hermanos, necesitamos consagrarnos a Dios, necesitamos dedicarnos a Dios y pedirle a Dios que tome control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque de otra manera, si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, nosotros mismos vamos a buscar la oportunidad, guiados por Satanás, tomando Satanás control en nuestra naturaleza pecaminosa, y nos va a vencer y nos va a exhibir como un trofeo que él gana nuevamente. Entonces, les digo, estamos en un tiempo cuando en las iglesias cristianas de pronto hay un hombre que es soltero y una mujer que es soltera, los cuales aman a Dios con todo su corazón, pero no se consagran a Dios.
no le piden a Dios que les hable, que les revele y que los aparte de la tentación, sino que de pronto sienten su necesidad y esa necesidad no la ahogan con una búsqueda en la intimidad con el Señor, sino que al contrario la están acariciando. Y por eso le digo, cuando uno no se consagra a Dios y uno no se llena de Dios, uno mismo es el que al final, atraído por la concupiscencia, por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, nos vamos encaminando al matadero, como dice la palabra de Dios. Entonces, en estos días, como les digo, es muy fácil observar que dos hermanos que aman a Dios, o me refiero un hermano y una hermana que aman a Dios y que deberían de adorar a Dios y de servirle a Dios con todo su corazón, y si están libres y no tienen compromiso, no hay por qué no se unan un día en matrimonio y no tengamos que ofender a Dios. Yo siempre he dicho una cosa: usted es un hombre que está soltero y ama a Dios, ámelo con todo su corazón. Conoce a una hermana en la iglesia y le gusta para que sea su mujer, ame a Dios con todo su corazón, pídale a esa mujer que le diga si pudiera haber posibilidad que un día se unieran. Si ella dice que sí, dígale también que se meta a fondo con el Señor. Y luego inmediatamente hablen con el líder de la iglesia y háganle saber sus sentimientos, sus emociones, para que él los aconseje. Y si es algo que se tiene que llevar a cabo pronto, es decir, si están en una condición de peligro o que consideren que ya han pasado mucho tiempo solos y que no pueden esperar mucho tiempo, pues hay que buscar la forma de que lo más pronto que se pueda tengan esa unión delante de Dios, tengan la bendición delante de Dios y no tengamos que ofender a Dios. Pero el punto es este, que en la iglesia de estos días hay muchas parejas las cuales se están metiendo en relaciones sexuales entre hombres solteros y mujeres solteras. Y también hay muchos jóvenes que comienzan a tener noviazgo entre ellos y muchas veces, hermanos, hermanas, hay iglesias a las cuales les permiten a los adolescentes ser novios. Se dan cuenta que los muchachitos andan noviando a los 14, 15 años y les permiten. Yo no creo en eso. Yo creo que cuando se permita a un joven o a una jovencita tener acceso al noviazgo, es cuando tanto él como ella ya están en condiciones de hacerle frente al matrimonio. De otra manera, mejor que se concentren en la escuela, que sean jóvenes, que vivan su juventud normalmente, comúnmente, santamente, pero que no se metan en problemas de los sentimientos del alma, porque ya cuando entran los sentimientos y no hay una buena preparación espiritual, en cualquier momento se mete uno en la relación sexual fuera del matrimonio. Y una vez más les digo, estamos en un tiempo cuando en la iglesia hay un montón de jóvenes teniendo relaciones sexuales entre ellos constantemente, y hay iglesias donde un joven o una jovencita ha tenido relaciones sexuales con varios jóvenes o el joven con varias jovencitas. Y hermano Rodríguez, ¿por qué dice usted eso? Porque soy un hombre que tengo casi 50 años sirviendo a Dios y casi es lo mismo que tengo trabajando con la iglesia. Conozco lo que se mueve en la iglesia y conozco qué es lo que tiene y lo que no tiene el cristianismo de estos días. Y como le digo, yo sé que al descubrir todas estas cosas, no
voy a tener el respaldo de muchos hermanos y de muchas hermanas y de muchos líderes. Pero yo les voy a decir una cosa. Si de pronto no salen de acuerdo conmigo en esto que les estoy planteando, es porque tienen compromiso con Satanás y no son serios en su corazón. Punto. Nada más por eso. Tomemos en cuenta, hermanos, hermanas, lo que dice Dios. Y la palabra de Dios no cambia porque estemos viviendo en el año 2025. La palabra de Dios es ayer, es hoy y es por siempre. Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento, lo dijo y se aplicó. Porque la palabra de Dios nos enseña que no solamente se daba el mandamiento, sino que se ejecutaba el castigo. Aquí lo que nosotros leemos en Levítico capítulo 20, versículo 10, es el mandamiento que Dios da. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí podemos darnos cuenta que la relación sexual fuera del matrimonio, aparte de la bendición de Dios, fíjese bien, era considerada como un pecado, como una desobediencia, porque precisamente el hecho que Dios estableciera lo que dice aquí en Levítico capítulo 20 versículo 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán indefectiblemente muertos. Con esto Dios estaba estableciendo principios de santidad para su pueblo. Ahí, en los principios de santidad, de separación, de consagración para Dios, estaba la acción sexual que no estaba bendecida por Dios. Como le dije hace un momento, lo correcto, lo que debe ser, es que lo más normal es que un hombre sienta la necesidad de una mujer y una mujer sienta la necesidad del hombre. Y esto no es algo prohibido. Un día de estos les voy a tener que hacer un estudio sobre el celibato. Es decir, siempre me he hecho la pregunta, y vamos a hablar honestamente sin ofender a nadie. Solo una pregunta. ¿Por qué será que el sacerdocio de la Iglesia Católica no permite que los sacerdotes tengan una familia, tengan su esposa y tengan hijos? Porque si son sacerdotes de acuerdo a lo establecido por Dios, o si son sacerdotes de Dios, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes que ministraban al pueblo de Dios, podían tener esposa e hijos. Y siempre me he preguntado, y déjeme decirle, lo sé, tengo estudios acerca de eso, pero siempre me he preguntado, ¿por qué no le permiten al sacerdote católico que tenga su esposa y sus hijos? Porque se evitarían muchas cosas que están sufriendo en estos días. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad, pero sí me hago la pregunta. Si estos sacerdotes católicos están en representación de los sacerdotes o del sacerdocio del Antiguo Testamento,
deberían de tener la libertad de ser casados y tener su propia familia, como lo tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento, a menos que sea otro tipo de sacerdocio, pero eso lo vamos a dejar pendiente. El punto, una vez más aquí, es la condición espiritual de la iglesia actual. Me refiero a la iglesia cristiana. ¿A qué me refiero hoy? A que toda acción, fíjese bien, toda acción sexual que no venga con la bendición de Dios es una ofensa a Dios, es un pecado en contra de Dios. Así lo enseña la palabra del Señor. Quisiera invitarles en estos momentos a Primera de Corintios, en el capítulo 5, y quisiera que ponga mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, esto que vamos a leer en la primera carta a los Corintios es algo que sucedió ya dentro del cristianismo. O sea, ya sucedió dentro de la iglesia cristiana y se trató dentro de la iglesia cristiana y lo trató el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Mire lo que dice aquí, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 en adelante. Antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios, hay una inscripción en letra negra en la Biblia Reina Valera que dice: un caso de inmoralidad juzgado. Oiga, esa inscripción en letra negra nos está señalando el punto que se va a tocar en ese capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Por eso dice, un caso de inmoralidad juzgado. Aquí podemos de una vez adelantarnos que se va a tratar el caso de un hombre soltero que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra o con la mujer de su padre, que se puede entender que aquella mujer no estaba entregada al Señor. ¿Por qué razón? Porque se condena solamente al varón y no se condena a la mujer. Y Dios había dicho en Levítico capítulo 20, versículo 10, que si un hombre del pueblo de Dios tenía relaciones sexuales con la esposa de su prójimo, los mataran a los dos. Y aquí, en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, solamente se le aplica el castigo al varón. Esa es una señal que la madrastra no era creyente. Pero comencemos. Grábese esto. Antes de empezar a leer el capítulo 5 de Primera de Corintios, aparece una inscripción en letra negra que dice: caso de inmoralidad juzgado, lo cual la acción de la relación sexual sin la bendición de Dios es un caso inmoral, falto de moral, sin temor de Dios. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Verá que está interesante esto? Esto, hermanos, para los que realmente amamos a Dios, comenzando por mí,
me va a ayudar a mantenerme alejado de las cosas que no le agradan a Dios en cuanto a las acciones sexuales se refiere. Por eso, a mí me agrada, yo quiero aprender de esto, yo quiero tomar en cuenta esto, porque no quiero faltarle a Dios, porque quiero terminar mis días haciendo la voluntad de Dios, porque sería triste que después de 50 años termine fuera del reino de los cielos. Bueno, leamos entonces Primera de Corintios capítulo 5, recordando lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 20 versículo 10. Si se encuentran a un hombre con la mujer de su prójimo, mátenlos a los dos. O sea, si un hombre soltero se acerca y enamora a la esposa de su vecino, y la esposa del vecino accede a lo que quiere este hombre solo, mátenlos a los dos, porque aquella mujer no acusó, aquella mujer no se defendió, aquella mujer no le dijo al esposo, no le dijo a la autoridad de la iglesia, se quedó callada y empezó a recibir los halagos de aquel hombre y terminó acostándose con él. Dice Dios, mátenlos a los dos. Ahora vamos a entrar a lo que es el Nuevo Testamento. Oiga, qué tremendo está esto, ¿verdad? Qué interesante está. Dice así, escribiendo el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ahí me detengo. El apóstol Pablo está reprendiendo en general a toda la iglesia en Corinto, pero muy especialmente a los líderes, porque eran los responsables de lo que estaba sucediendo ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, un acto sexual sin la bendición de Dios, sin la aprobación divina, y tal fornicación o tal acto cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, entre los inconversos, entre los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque no es muy común, aún en la gente que no cree en Cristo, que no ha conocido a Dios, que no se considera pueblo de Dios, no es común que un hijo se esté metiendo en relaciones sexuales con la mujer de su padre o con su madrastra. No es común. Por eso dice, hay un pecado en la iglesia y es tan terrible el pecado que ni siquiera los que no son cristianos están acostumbrados a verlo, a cometerlo. O sea, es un escándalo tan grande que ni siquiera entre los no cristianos se comete. Era algo muy serio. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se da cuenta por qué le digo yo que podría ser su madrastra, que no era su mamá? Porque entonces el apóstol Pablo no estaría diciendo, el pecado que se está cometiendo es que un hijo tiene a la mujer de su padre. Debería de decir, el pecado es tan grave que un hijo se está acostando con su madre. Y debería de decir, el pecado es tan terrible que una madre ha accedido a acostarse con su hijo. Pero no dice eso. Dice, el pecado es tan terrible, dice, que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra. ¿A poco la mamá había muerto y el padre se casó con alguien más? Que seguramente que esa mujer no era creyente en Cristo y por eso no es mencionada acá o no es
tomada en cuenta para castigarla también. Vea lo que dice en el verso 2, una exhortación directa a los líderes de la iglesia. Esa es una exhortación, una llamada de atención directa a los líderes de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. El apóstol Pablo en esa carta les dice a los líderes, ustedes están llenos de vanidad, creyéndose ser muy espirituales, creyéndose ser la iglesia más llena de Dios de toda la comarca. Están ustedes envueltos en sus propias glorias y no se han dado cuenta que hay dentro de ustedes un pecado terrible. Por eso la primera exhortación es para los líderes. Hermanos que me ayudan a trabajar en la iglesia acá en el área de Los Ángeles, doy nombres y apellidos. Dos de los que están más cercanos a mí ahora, el pastor Marcos Ortiz Flores, el pastor Rubén Hernández, que son los que están más responsables de la iglesia. Debemos ser muy cuidadosos cuando por ahí se corre el rumor de alguien. No nos dejemos llevar por lo que alguien nos diga y rápido hacer juicios, porque eso no es correcto, no es de Dios. Hay que recibir la noticia, hay que darle las gracias a aquel hermano, a aquella hermana que nos anunció. Hay que pedirle que no diga a nadie más nada, que se mantenga tranquilito, tranquilita, y que si le necesitamos para que testifique, le vamos a llamar, pero que ahí ya deje todo en nuestras manos y comencemos a investigar la situación. No dejemos pendiente aquello, porque aquí, oiga bien, aquí caemos en la misma situación de aquellos líderes negligentes, aquellos líderes borrachos de lo que creían que era bendición de Dios, e ignorantes de lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia. Y de una vez les voy directo. Marcos Ortiz Flores, que eres uno de los que me ayuda muy cercano en la iglesia acá en el área de Los Ángeles. Si tú sabes algo de mí, que ando por ahí con cosas raras, con inclinaciones a andar por ahí enamorando a las hermanas, házmelo saber primeramente para que me avergüence. Y si te das cuenta que es cierto y no te hago caso, hazle saber públicamente a la iglesia para que me echen de ahí. Y lo mismo te digo a ti, Rubén Hernández, porque si ustedes no lo hacen y yo me mantengo haciendo la voluntad de Dios, o sea, si ustedes no me llamaran la atención y yo estuviera mal, ustedes estarían mal delante de Dios. Y yo les doy la libertad de que si me saben algo, me lo hagan saber. Porque si ustedes, yo me doy cuenta que andan con cositas raras en la iglesia, yo sí les voy a llamar la atención directamente a cada uno de ustedes. Y si les descubro que andan haciendo cosas que no agradan a Dios en esa área de andar por ahí enamorando a las hermanas, si descubro y les hablo y no se corrigen, les hago público delante de la gente, porque no hay otra cosa. Y eso nos va a ayudar a nosotros a estar bien. Esa es una responsabilidad, es algo hermoso, porque tomamos una responsabilidad, tenemos temor de Dios y no damos lugar a Satanás para nada. Y de ahí podemos nosotros llamar la atención de los demás. ¿Cómo vamos a llamar la atención de los demás si nosotros somos los primeros sinvergüenzas en la iglesia?
Bueno, sigamos leyendo porque esto ya está calentando por ahí los corazones de algunos hermanos. Mire lo que dice acá en el verso 2. Vosotros estáis envanecidos. Y mire la pregunta que viene a continuación. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? ¿No deberían mejor estar entristecidos en su corazón? Oiga, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Se da cuenta? Alguien me puede decir, hermano Rodríguez, permítame y perdóneme. Usted citó Levítico capítulo 20, versículo 10 del Antiguo Testamento, que hay que matar al hombre y a la mujer que cometan el pecado de fornicación o de adulterio. Aquello fue el Antiguo Testamento. Fíjate bien lo que te voy a decir. Con la muerte limpiaban el ambiente espiritual del pueblo del Señor. Con la muerte lo quitaban de en medio. Desaparecía el pecador del pueblo del Señor. Y mira lo que dice acá, en el versículo 2 al final. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Oiga, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está diciendo, si se descubre el pecado de fornicación o adulterio o cualquier otra acción sexual que no lleve la bendición de Dios, el descubrir aquello debe causarnos dolor, porque dentro de nuestra comunidad se ha ofendido a Dios. Y llenos de tristeza, con dolor en el alma, aún porque amamos al hombre que comete la fornicación, amamos a la mujer que comete la fornicación también, pero con todo el dolor del corazón, dice aquí, quiten de en medio de ustedes al que cometió tal acción. ¿Te das cuenta? En aquel tiempo la muerte, en este tiempo la separación. La muerte es la separación del alma y el cuerpo, del espíritu y el cuerpo. Y acá en estos días viene tomando lugar la separación de aquel que comete el acto de fornicación o de adulterio, la separación. El quitarlo de en medio, como una muestra de limpiar, de purificar el pueblo del Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, el asunto es más serio de cómo se está tomando en cuenta en estos días. Aquí quiero tomar un punto muy importante. En una iglesia, de pronto alguien cae en el pecado de adulterio o de fornicación. Y unos hermanos se molestan, se inquietan, se dañan espiritualmente y quisieran que aquella persona fuera quitada de en medio inmediatamente. Lo cual es bíblico, lo cual se tiene que hacer. Aquí no vamos a esconder nada de la palabra de Dios. Alguien cae en adulterio, alguien cae en fornicación, y si se le descubre, se tiene que quitar de en medio, apartarlo, sacarlo, eliminarlo del pueblo. Así dice aquí la palabra del Señor. Quitar de en medio al que cometió tal acción. Mire lo que dice en
el verso 3, porque me gustaría tocar este otro punto tan importante. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, ciertamente yo, aunque estoy ausente de ustedes en cuerpo, pero estoy presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire lo que dice el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor. Vea lo que dice en el principio del verso 5. El tal. Ahí no dice el hermano, ¿verdad? El tal. Eso quiere decir mucho. Ahí ya no lo menciona como hermano, sino el tal persona, tal sujeto. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Al que caiga en adulterio, al que caiga en fornicación, entréguenselo a Satanás. ¿Pero cómo se lo vamos a entregar a Satanás? Muy fácil. Para cometer el acto de fornicación y el acto de adulterio, es porque Satanás nos venció. Y Satanás es dueño de aquel que él vence, como Cristo es dueño de aquel que él vence y lo toma cautivo. Pero hermanos, hermanas, este tema está tan interesante y yo quiero decirles, el tiempo ya se me terminó. Pero díganme una cosa, ¿estoy en la verdad? ¿Le he dicho la verdad? Que el cristianismo de estos días no se está tomando como debe de ser, porque hay muchas anomalías de estas dentro de las iglesias. Constantemente están apareciendo cosas de estas. Ahora la pregunta es esta: ¿debemos de estar hablando de esto abiertamente como lo hago aquí por la televisión y por la radio? ¿O debemos de callarnos para que no se diga nada de esto? Perdóneme, hermano, pero yo creo que debemos de aclarar estas cosas, de hablar estas cosas, porque si no, entonces estamos nosotros mismos colaborando para que se esconda la verdad de Dios y para que sea Satanás el que está moviendo la iglesia. Hermanos, hermanas, siempre les digo que cualquier tema que toquemos, podemos tocarlo por un año sin parar. Hay tantas cosas que tomar en cuenta que yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Aquí me voy a detener y quisiera que alguien me mandara un recado y me dijera: hermano Rodríguez, hoy el Señor me enseñó algo. Me gustaría que alguien dijera: hermano Rodríguez, yo estoy de acuerdo con usted, lo veo de la misma manera. Y de antemano le digo, no tenemos excusa ni usted ni yo. O vamos de acuerdo a la palabra de Dios, o ya andamos comprometidos con Satanás. Punto y aparte.